Le voy a dar la palabra a Adriana, del Pilar Rueda, directora micro, pequeña y mediana empresa del Ministerio de Comercio de Colombia, que nos va a explicar un poco la experiencia. Bueno, les cuento mi nombre nuevamente, soy Adriana Rueda y soy la directora de Pymes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. No, yo no tengo presentación, no. Esa es la de todavía. Sí, esa es la de Pilar. Bueno, ¿cómo abordamos nosotros este tema y cuál es como mi reflexión después de leer el documento? Yo creo que María Los Ángeles lo dijo muy bien al decir las pymes son un universo gigante. Nosotros hemos decidido mirar esto desde no solamente el tamaño empresarial, porque como tú lo mencionas, ni siquiera hay una declaración única de cómo, sino más bien del tipo de empresa o del estado de empresas de que se trata. Yo lo voy a resumir acá, aunque pues la clasificación es mucho más grande, en 3 tipos de empresas. Estamos hablando de empresas de subsistencia, empresas tradicionales o empresas de crecimiento moderado, aunque a mí el nombre no me gusta mucho, pero de un crecimiento estable, y empresas dinámicas, innovadoras o empresas con unos niveles de crecimiento mucho mayores. Al entrar en cada una de estas categorías, la edad de las empresas dicen mucho. Voy a arrancar por el tema de empresas dinámicas, innovadoras, que es una de las apuestas de este gobierno a nivel de emprendimiento. ¿Qué está pasando en emprendimiento en Colombia? Las mujeres emprenden mucho menos que los hombres. Hay un estudio que demuestra que más o menos por cada mujer emprendedora en Colombia hay 1.65 veces hombres emprendedores. ¿Por qué está pasando eso? Es una de las cosas que nosotros tratamos de abordar y sobre todo cómo trabajar para cambiarlo. Uno de los programas que manejamos o uno de nuestras apuestas tiene que ver mucho con mentalidad y cultura y con enseñar a través del ejemplo, que es parte de las recomendaciones que salían al final de los 10 puntos, pero nosotros hemos creado programas donde las mismas emprendedoras que hay van y cuentan su experiencia. Y les voy a contar un dato que no sé si ustedes sabían, pero hay un estudio que dice que si en el equipo fundador de una empresa hay una mujer, hay 50% más probabilidades de éxito, no en Colombia, sino en Silicon Valley. Estas cosas son las que a nosotros nos gusta empezar a promocionar y empezar a mostrar los ejemplos de mujeres empresarias que hay en Colombia, sobre todo en los sectores de crecimiento dinámico e innovador, que hay algunos casos que vale la pena ahí mencionar. Respecto al segundo tipo de emprendimiento de empresa que yo les mencioné al principio, está el emprendimiento de crecimiento estable, donde se concentran la gran mayoría de empresas familiares. Estamos hablando que en Colombia más o menos el 80% de las empresas pymes son familiares. ¿Y qué pasa ahí? Yo creo que hay un grave conflicto frente a lo que tú mencionabas, y es que la mujer, estoy hablando desde el equipo fundador o desde la familia, es vista desde el punto social más que del punto económico. ¿Qué está pasando o qué estamos haciendo? Yo creo que hay una buena solución es empezar a fomentar la creación de programas de gobierno corporativo, de programas de protocolo familiar y de sucesión de familias, donde le dan ese empoderamiento a la siguiente generación para que las mujeres sean medidas bajo las mismas condiciones de desempeño, bajo la misma equidad salarial, y es algo de lo que estamos haciendo. Sin embargo, es muy difícil cambiar la mentalidad. Usualmente son los hombres, papás, pues, dueños de la familia, que relegan o que dejan de cierto lado, primero a sus esposas y segundo a sus hijas. Una forma es el protocolo familiar, sin embargo, a veces ni siquiera eso es suficiente. Ahí también hay que hacer un trabajo de mentalidad bien grande y cambiar ese concepto de cierta forma machista de que la mujer va a la casa, porque lo vemos mucho en las empresas hoy en día. Y el siguiente como grupo empresarial que nosotros identificamos es el emprendimiento de subsistencia, donde está el mayor, digamos, o las mujeres, hay una mayor representación proporcional frente a los otros dos. El emprendimiento por subsistencia es quien no encontró una opción laboral y tiene que salir a sobrevivir, pues. ¿Qué estamos haciendo ahí? El primer tema o el primer foco de trabajo es el empoderamiento de la mujer, porque eso es lo que ni siquiera la mujer se valora a sí misma para llamarse empresaria o para darse como el rol que se merece. Ahí tenemos un programa que les cuento rápidamente de mujeres ahorradoras, donde hay un tema de inclusión financiera, donde hay un tema de ahorro y de cierta forma de capacitación en
en competencias empresariales que les ayude a mejorar las condiciones de su empresa. Y sobre todo en este tipo de emprendimientos es donde encontramos el gran problema que se identifica en el estudio, que es la informalidad empresarial. Colombia tiene unos niveles de informalidad empresarial altos, estamos hablando del 55% más o menos, o sea, por encima del 50%, y eso ha sido como uno de nuestros grandes banderas de este gobierno, que es mejorar esos niveles. Y todo esto, pues como que yo se los cuento un poco. En general lo que nosotros queremos lograr es que la equidad, así como la formalización y otros programas que tenemos, se conviertan en un generador de valor para las pymes. Tú lo decías muy bien al decir que uno no puede llegar como a imponerles primero o a obligarlos si esto no se va a ver traducido en valor económico para las pymes. Ese es el objetivo y bajo ese concepto es que nosotros hablamos de formalización, hablamos de sostenibilidad ambiental y hablamos de inequidad. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues el Ministerio de Trabajo está lanzando el sello de equidad laboral, que hoy en día está en las grandes empresas y se está concentrando ahí. ¿Cómo lo vamos a bajar? Una de las formas es a través de encadenamientos productivos. Nosotros manejamos varios programas de gobierno donde se hace una cofinanciación de recursos no reembolsables para que las grandes empresas incorporen en sus cadenas de valor a pymes. Pueden ser pymes que no están formalizadas, y por formalización no es necesariamente registro empresarial, sino formalización dentro de sus procesos y productos, y ahí se pueden incorporar muchos temas que tienen que ver con la equidad laboral entre sus empleados y entre sus dueños, porque como les contaba, el tema familiar también es muy relevante aquí en Colombia. Entonces, esa es como nuestra primera apuesta, que este tema de equidad se vuelva en valor económico para las empresas. Las pymes solamente piensan en sobrevivir, y si uno les lleva un programa que lo van a ver es como, o me toca por el gobierno, o me pusieron a llenar cosas y a contratar gente, y esto no tiene ningún valor, no estamos haciendo absolutamente nada porque nos vamos y hasta ahí llega. Esa es nuestra primera apuesta. Y la segunda es de cambiar o de transformar el ecosistema alrededor del que se mueven las empresas y los emprendedores. En Colombia tenemos dos instancias, uno que son las redes regionales de emprendimiento y otro que son los consejos regionales para pymes. Y este mensaje lo transmitimos no con la intención de crear programas específicos para mujeres empresarias que existen y que no están mal, sino con el tema de que haya con la intención de que haya un lenguaje unificado para que la equidad ni siquiera nosotros lo deberíamos mencionar, eso debería ser un proceso completamente natural dentro de las empresas. A nivel de ministerios, a nivel de gobierno, hay unas políticas que nos rigen, que obligan que haya un número de mujeres en cargos directivos, y eso es lo que también nosotros pensamos hacer, cambiando el ecosistema y mostrando con ejemplo, no con, aquí iríamos con lora pues, o con palabras lindas, sino que es con ejemplo para las empresas que sí se puede hacer. ¿Estuve perfectamente coordinada con el tiempo? Bueno, me dejó impresionada, le estaba pasando, te falta un minuto y cabalito, como se dice.